La puerta de la casa de mis padres chirrió como siempre cuando la empujé con el hombro, balanceándome con un pequeño ramo de flores en una mano y un bolso en la otra. Se oían risas y charlas en el salón, donde la familia ya se había reunido para celebrar el compromiso de Tayulá. Me quité los zapatos en la entrada y fui a la cocina, con la esperanza de arreglarme un poco antes de reunirme con mis familiares. Sobre la mesa había un ramo de rosas blancas, claramente caro, junto a unas tarjetas de felicitación. La nevera estaba decorada con una nueva foto de Tayula y Mortimer, en la que se besaban con el cielo al atardecer de fondo. Dejé mis flores junto al lujoso ramo. Las mías parecían modestas, pero las había elegido con mucho cariño en una pequeña floristería de camino a casa. ¡Oh, por fin ha llegado nuestra princesa! La voz de mi madre resonó desde la puerta. Bernice estaba allí con su mejor vestido azul, el pelo perfectamente peinado y una expresión de descontento en el rostro. «Llevamos media hora esperándote». «Lo siento, mamá, me he retrasado con unas cosas», respondí sin precisar cuáles. Las últimas semanas había pasado todo mi tiempo libre en el restaurante, controlando cada detalle, y a menudo perdía la noción del tiempo. «Sí, sí, tus eternas tareas», dijo Bernice con un gesto de la mano. «Al menos ten un aspecto presentable. No tienes cara, solo ojeras». Instintivamente me toqué la mejilla. Es cierto que en los últimos meses había dormido poco. El restaurante requería una atención constante, sobre todo ahora que por fin las cosas empezaban a ir bien. Pero no me quejaba. El cansancio era agradable, era el cansancio de hacer lo que me gustaba, no el de un trabajo sin sentido. «Ve a saludar a Mortimer como es debido», continuó mi madre. «Y trata de sonreír al menos. Hoy es un día festivo». En el espejo del vestíbulo se reflejó el rostro de una joven de 22 años con ojeras, pero con ojos vivos e interesados. La blusa de trabajo no era nueva, pero estaba limpia y ordenada. Me recogí el pelo en una sencilla coleta. En los últimos años me había acostumbrado a peinados prácticos que no me estorbaban para trabajar. Me arreglé rápidamente los mechones y me dirigí al salón. Tayula estaba sentada en el sofá junto a Mortimer, mostrando a todos su anillo de compromiso. Llevaba un elegante vestido negro que resaltaba su esbelta figura y el maquillaje le quedaba impecable. Mortimer, como siempre, parecía salido de las páginas de una revista de estilo ejecutivo. El traje le quedaba perfecto y la corbata estaba anudada con precisión matemática. «Hola, Delfina». Talula se levantó y me abrazó, pero fue un abrazo más bien formal. «¿Qué tal el trabajo? ¿Sigues en el mismo supermercado?» La pregunta me pilló desprevenida. Hacía 2 meses que había dejado mi trabajo de cajera para centrarme por completo en el restaurante, pero no se lo había contado a mi familia. No quería preguntas innecesarias sobre cómo vivía y a qué me dedicaba. «Todo bien», respondí evasivamente. «Enhorabuena por tu compromiso». «Gracias, hermanita». Tayula sonrió con la misma sonrisa que utilizaba con los pacientes del hospital. «Estamos muy felices. Mortimer me pidió matrimonio en la playa, al atardecer. Fue increíblemente romántico». Mortimer se levantó y me tendió la mano para saludarme. Tenía la mano seca y fría, y el apretón fue formal. «Delfín, me alegro de verte. Tayula me ha dicho que sigues trabajando de cajera. Un trabajo estable, eso está bien», dijo en un tono que dejaba claro que consideraba mi trabajo poco serio. «Sí, la estabilidad es importante», asentí, reprimiendo el deseo de contarle la facturación mensual de mi restaurante. Mi padre estaba sentado en su sillón favorito con una lata de cerveza en la mano. Wallis me saludó con la cabeza y murmuró algo parecido a un saludo, sin apartar la vista del televisor, donde estaban retransmitiendo un partido de fútbol. «Bueno, estamos todos en familia», anunció mi madre dando una palmada. «Mortimer ha traído una cámara profesional. Vamos a hacer fotos familiares. Es un momento histórico. Nuestra Tayulá se casa». Mortimer sacó una cámara cara de su funda y empezó a montarla en un trípode. Me senté en un sillón frente al sofá y observé el ajetreo. Mi madre arreglaba las flores en un jarrón. Tayula se miraba en un espejo compacto para retocarse el maquillaje y mi padre apagó la televisión a regañadientes. «Muy bien, pónganse todos juntos frente a la chimenea», ordenó Bernice. «Wallis, tú te pones atrás, yo al lado tuyo. Tayula y Mortimer en el centro, por supuesto».
Me levanté del sillón y me acerqué al grupo, pero mi madre se volvió bruscamente hacia mí. «Delfín, ¿tú a dónde vas?» «¿A dónde voy? A la foto familiar», respondí sorprendida. Mi madre me miró de arriba abajo con aire crítico, frunciendo los labios. «Mírate, pareces cansada, demacrada. Esas ojeras, qué pálida estás. ¿Te das cuenta de que estas fotos las verán tus amigos y compañeros de trabajo? No podemos permitirnos dar una imagen tan desastrosa». «Mamá, es que últimamente trabajo mucho», intenté explicarle. «Ese es precisamente el problema», suspiró Bernice. «Siempre pareces agotada por tu trabajo. Mira a tu hermana, que también trabaja, y además en un hospital, donde hay mucho más estrés, pero siempre está fresca y arreglada». Tallulah se movía incómoda de un lado a otro, pero no dijo nada en mi defensa. Mi padre se miraba los zapatos, claramente sin querer intervenir en la discusión. «¿Me lavo la cara y me arreglo el pelo?», propuse. «Delfina, no podemos esperar media hora más a que te arregles. Tenemos planes para esta noche», dijo mi madre, señalando hacia la cocina. «Mejor asegúrate de que todo esté listo para la cena. Y gracias por las flores, son muy bonitas». La última frase sonó condescendiente, como si estuviera elogiando a una niña por su esfuerzo. Me quedé de pie en medio del salón, sintiendo un familiar ardor en el pecho. Mortimer se apartó discretamente para ajustar la cámara. Tallulah se miraba las uñas. Solo mi padre me lanzó una rápida mirada en la que se adivinaba algo parecido a la compasión, pero enseguida apartó la vista. «Está bien», dije en voz baja. «Entonces me voy». «Muy bien», asintió mi madre, volviéndose hacia los demás. «Bien, ahora vamos a colocarnos todos. Mortimer, ¿por qué no te pones a la izquierda de Tallulah?». Me dirigí hacia la salida del salón, escuchando cómo discutían a mis espaldas la composición de la foto y la iluminación. Me detuve en el vestíbulo y me miré en el espejo. Quizás mi madre tenía razón sobre mi aspecto. En los últimos meses había descuidado mucho mi aspecto, sumergida por completo en el trabajo del restaurante. Pero eso me hacía indigna de formar parte de la familia. Desde el salón llegaban risas y el clic de la cámara. Cogí mi bolso y me dirigí en silencio hacia la salida. Como de costumbre, nadie se dio cuenta de que me marchaba. La puerta de entrada se cerró detrás de mí con un suave clic. Me quedé unos segundos en el porche, respirando el aire fresco de la noche. Las voces y las risas seguían llegando desde las ventanas del salón. La familia continuaba con la sesión de fotos, sin darse cuenta de que me había ido. Era algo habitual. Con los años había aprendido a desaparecer sin dejar rastro, como una sombra que aparece y se desvanece sin dejar huella. Me dirigí a mi coche, aparcado en la acera. El Honda no era nuevo, pero era fiable y estaba bien cuidado. Lo compré el año pasado, cuando empezaron a ir mejor las cosas en el restaurante. El coche parecía modesto al lado del brillante todoterreno de Mortimer y el nuevo sedán de Tallulah, pero a mí me gustaba. Arranqué el motor y me quedé sentada un rato mirando las ventanas iluminadas de la casa de mis padres. Las siluetas de las personas se movían detrás de las cortinas, probablemente todavía posando para la cámara. Era extraño pensar que dentro de 20 años, cuando alguno de ellos volviera a ver esas fotos, yo no estaría allí, como si yo no hubiera existido en absoluto el día en que Tallulah recibió la propuesta de matrimonio. Encendí la radio y conduje por las calles conocidas de Miramar. La ciudad se preparaba para la noche. Las tiendas encendían las luces tenues, los restaurantes se llenaban de clientes y las parejas jóvenes paseaban por el paseo marítimo. Al pasar por delante del Brisa Marina, frené. Las ventanas de mi restaurante estaban iluminadas con una luz cálida y había varias personas en la entrada, aparentemente esperando una mesa libre. Bien, eso significaba que la noche iba bien. La casa estaba en una zona tranquila, a 10 minutos en coche del centro. Era un pequeño apartamento de 2 habitaciones en el segundo piso de un edificio antiguo pero bien cuidado. Lo había alquilado hacía ya 3 años y había conseguido decorarlo a mi gusto. Paredes claras, muebles sencillos pero de buena calidad, varios cuadros de artistas locales en las paredes. Nada lujoso, pero acogedor y funcional. El gato Oscar me recibió en la puerta con un ronroneo suave. Le acaricié detrás de las orejas y fui a la cocina a poner la tetera.
Por la ventana se veían las luces de la ciudad y una franja del mar en la lejanía. Desde allí se veía incluso el letrero de neón de Marina Breeze, aunque desde lejos. Mientras se preparaba el té, revisé el teléfono. Varios mensajes de Rupert sobre asuntos de trabajo, el informe de Anna sobre los ingresos del día, un recordatorio de la reunión de mañana con el nuevo proveedor. Las tareas habituales que conformaban mi vida real, aquella de la que mi familia no sospechaba nada. Mientras tanto, en el salón de mis padres, la sesión de fotos estaba llegando a su fin. Mortimer guardaba la cámara en su funda, satisfecho con el resultado. Había tomado varias docenas de fotos desde diferentes ángulos y poses, y ahora la familia se había reunido alrededor de la pequeña pantalla de la cámara para ver los resultados. «Esta es especialmente buena», dijo Mortimer, mostrando una foto en la que Tayula estaba en el centro, abrazando a sus padres, mientras él la sostenía galantemente por la cintura. «La iluminación es perfecta, y todos parecen muy naturales». «Sí, somos una familia muy guapa», dijo Bernice con satisfacción mirando su imagen. «Menos mal que no hemos esperado a Delfina. Habría estropeado la foto con su aspecto». Wallis guardaba silencio, pero asintió con la cabeza. Hacía tiempo que había aprendido a no llevar la contraria a su mujer en cuestiones relacionadas con los hijos. Hace muchos años dejó de defender a su hija menor, decidiendo que así sería más tranquilo para todos. «Por cierto, hablando de planes para esta noche», dijo Mortimer, guardando la cámara y volviéndose hacia su familia. «Pensaba proponer celebrar nuestro compromiso en un buen restaurante. Hay un sitio del que he oído muy buenas críticas». «¡Qué idea tan estupenda!», exclamó Tayula, aplaudiendo. «Estoy harta de comer en casa. Me apetece algo especial en un día así». «¿Qué restaurante es?», preguntó Bernice, imaginándose ya un ambiente elegante y una cocina exquisita. «Se llama Brisa Marina», respondió Mortimer. «Mi compañero de contabilidad cenó allí la semana pasada con su mujer y quedó encantado. Dice que la cocina es excelente y que el ambiente es muy agradable. Es un sitio bastante nuevo, pero ya se ha ganado una buena reputación». «Brisa Marina», repitió pensativa Tayula. «Sí, he oído ese nombre a mis amigas. También lo elogiaron. Y dijeron que no era muy caro, pero que la calidad era excelente». «Es una ocasión especial», sonrió Mortimer. «No todos los días se celebra un compromiso. Estoy dispuesto a gastar en una celebración digna». Bernice asintió con aprobación. Le gustaba que su yerno demostrara estar dispuesto a gastar dinero en la familia y, además, eligiera lugares con buen gusto. Eso lo diferenciaba favorablemente de otros jóvenes con los que Tallulah había salido en el pasado. «Entonces, está decidido», anunció la madre. «Iremos a Brisa Marina. Wallis, ¿no deberías cambiarte la camisa por una más elegante? Esta está arrugada». «De acuerdo», asintió el padre, levantándose del sillón. «¿A qué hora salimos?» «Creo que deberíamos reservar mesa para las 8 de la tarde», sugirió Mortimer. «Así tendremos tiempo para arreglarnos y, además, por la noche los restaurantes suelen tener un ambiente más romántico». Mientras los hombres discutían los detalles, Mortimer sacó el teléfono y marcó el número del restaurante. Al segundo tono, alguien respondió. «Sea Breeze, buenas tardes, Ana al habla». «Hola», dijo Mortimer con su voz más educada. «Me gustaría reservar una mesa para 4 personas para esta noche. La hora, digamos, a las 8. «Un momento, voy a comprobar si hay disponibilidad», respondió la voz al otro lado del teléfono. «¿A nombre de quién es la reserva?» «Crisp, C-R-I-S-P. Es una celebración familiar, un compromiso, así que nos gustaría tener una buena mesa». «Entendido. Tenemos una mesa libre junto a la ventana para 4 personas a las 8 en punto. ¿Le parece bien?» «Estupendo», dijo Mortimer encantado. «Perfecto. La mesa a nombre de Crisp está reservada para las 20. Estaremos encantados de recibirles en nuestro restaurante». Mortimer colgó el teléfono y se volvió hacia su familia. «Ya está todo listo. La mesa está reservada para las 8 de la tarde, junto a la ventana, con vistas a la bahía». «¡Qué romántico!», exclamó Tayula con entusiasmo. «Mortimer, eres un crack. Siempre sabes los mejores sitios. Entonces tenemos 1 hora para prepararnos», calculó Bernice. «Es tiempo más que suficiente».
Wallis se dirigió al dormitorio para cambiarse. No era muy aficionado a los restaurantes, prefería la comida casera, pero comprendía la importancia del momento. Además, le gustaba que la familia pareciera exitosa y próspera. ¿Por qué no llamamos a Delfina?, preguntó Tayula de repente, al darse cuenta de que su hermana no estaba allí. ¿La invitamos? ¿Para qué?, se extrañó la madre. Se ha ido, seguramente tiene planes. Y, sinceramente, después de lo de hoy, mejor celebremos en compañía de quienes realmente comparten nuestra alegría. Pero es mi hermana, objetó Tayula con inseguridad. Una hermana que incluso en una fiesta familiar parece que la han obligado a venir, replicó Bernice. No, Tayula, es tu día especial, no vale la pena estropearlo. Mortimer guardó un tacto, pero se notaba en su rostro que estaba de acuerdo con su futura suegra. Siempre había considerado a la hermana menor de Tayula un poco extraña y poco adecuada para su compañía. Además, añadió Bernice, la mesa está reservada para 4. Todo sale perfecto. Tayula asintió, aunque en el fondo sentía un ligero remordimiento. Pero ese sentimiento pasó rápidamente. Hoy era su día, el día de su felicidad, y se merecía pasarlo rodeada de gente que se alegraba sinceramente por ella. Aparqué cerca de un edificio conocido con el letrero Brisa Marina, y me quedé unos minutos en el coche, ordenando mis pensamientos. Las luces brillantes del restaurante se reflejaban en el parabrisas, creando patrones caprichosos. Desde fuera, el local tenía exactamente el aspecto que había imaginado 3 años atrás. Elegante, pero sin pretensiones, atractivo para diferentes tipos de clientes. Salí del coche y me dirigí a la entrada de servicio, situada en la parte trasera del edificio. La llave giró en la cerradura con el clic habitual y me encontré en un pequeño pasillo que conducía directamente a mi despacho. Aquí había un ambiente completamente diferente al de la casa de mis padres. Aquí no era Delfina, la fracasada que trabajaba de cajera en un supermercado, sino la propietaria de un restaurante, una persona que tomaba decisiones. En el despacho me puse un traje azul oscuro, que siempre guardaba en el armario para ocasiones especiales. Me miré en el espejo. Ahora parecía una mujer de negocios, segura de sí misma y de sus decisiones. Nadie de mi familia me habría reconocido así. Hace 3 años, todo era muy diferente. Entonces trabajaba de cajera en un supermercado y por las tardes hacía un segundo trabajo como camarera en una pequeña cafetería. Dedicaba cada minuto libre a estudiar el negocio de la restauración, leía libros especializados, estudiaba los menús de restaurantes de éxito y analizaba las opiniones de los clientes en Internet. Mi familia pensaba que era otra de mis fantasías y no me tomaba en serio. Recuerdo aquel día de mayo en que vi por primera vez un pequeño local en la primera planta de un edificio antiguo cerca del paseo marítimo. Llevaba medio año vacío, desde que los anteriores inquilinos cerraron su fallido negocio. Las ventanas estaban llenas de polvo y dentro reinaba el desorden, pero enseguida supe que era lo que necesitaba. La ubicación era perfecta, lo suficientemente cerca del centro como para atraer a los turistas, pero no en pleno corazón de una zona cara, donde el alquiler se me habría ido de las manos. Mis ahorros de 2 trabajos ascendían a unos 100.000 rublos, una cantidad no muy grande para abrir un restaurante, pero me bastó para el primer pago del alquiler y las reformas mínimas. Yo misma pinté las paredes, elegí los muebles en tiendas de segunda mano y negocié con los proveedores. Cada rublo contaba. Mi familia sabía que hacía un trabajito por las tardes, pero nadie se interesaba por los detalles. Los primeros meses fueron increíblemente duros. Abría la cafetería a las 6 de la mañana, trabajaba allí hasta las 3 de la tarde y luego me iba al supermercado para hacer el segundo turno hasta las 9 de la noche. Volvía a casa tarde, agotada, pero poco a poco las cosas empezaron a mejorar. Primero aparecieron clientes habituales entre los vecinos que venían a desayunar antes de ir al trabajo. Los trabajadores de las oficinas vecinas empezaron a pedir almuerzos de negocios. Luego se corrió la voz sobre la comida deliciosa y económica. Al final del primer año, ya podía permitirme contratar a un ayudante, un joven cocinero llamado Rupert, que acababa de terminar la escuela de cocina y buscaba un lugar para practicar. Trabajábamos muy bien juntos,
Él aportó al menú varios platos de autor, mientras que yo me encargaba de la gestión y el desarrollo del negocio. Rupert era un chico tranquilo y trabajador, que se entregaba por completo al trabajo y no hacía preguntas innecesarias sobre mi vida personal. Al segundo año, amplié el local alquilando la habitación contigua y convertí la sencilla cafetería en un restaurante en toda regla. Cambié el nombre de Café junto al mar, que era anónimo, por Brisa Marina, que sonaba más sólido y fácil de recordar. Renové el interior, añadí un menú para la cena y obtuve la licencia para vender bebidas alcohólicas. Fue entonces cuando dejé mi trabajo en el supermercado, aunque le dije a mi familia que simplemente había cambiado de horario. Ahora, 3 años después, Brisa Marina era uno de los restaurantes de clase media más populares de Miramar. Teníamos 12 empleados, entre cocineros, camareros, un administrador y una limpiadora. El ticket medio era de unos 1,000 rublos por persona, lo que nos permitía mantener la alta calidad de los productos y el servicio sin que el restaurante resultara inaccesible para la gente corriente. Solo en los últimos meses, el negocio iba tan bien que podía permitirme pequeños lujos: renovar los muebles del piso, comprarme un coche mejor y a veces comprar ropa que no fuera de marca blanca. Pero la costumbre de la modestia era más fuerte y seguía viviendo con bastante sencillez. Por supuesto, mi familia no sabía nada de esto. Para ellos, seguía siendo una fracasada que trabajaba de cajera por un sueldo bajo, y no tenía prisa por desengañarlos, en parte porque no quería escuchar sus consejos condescendientes sobre cómo llevar un negocio, en parte porque me gustaba tener mi propio mundo, en el que ellos no podían interferir. Salí de la oficina y me dirigí al comedor del restaurante. La noche acababa de empezar, pero ya había más de la mitad de las mesas ocupadas. Los camareros iban y venían entre las mesas, sirviendo pedidos y tomando otros nuevos. En la cocina se oía el ruido habitual, el tintineo de los platos, el chisporroteo de las sartenes, las órdenes en voz baja de los cocineros. «Buenas noches, Delfina», me saludó Ana, nuestra administradora. Era unos años mayor que yo, había trabajado como gerente en un pequeño hotel y la había contratado hacía 1 año. Ana era una profesional en su campo. Sabía cómo tratar a los clientes, resolver conflictos y organizar el trabajo en el salón. «¿Qué tal el día?» «Bien», respondí lacónicamente. «¿Qué reservas tenemos para hoy?» Ana echó un vistazo al diario cuidadosamente escrito con su letra elegante. «Casi completo para esta noche. Hay una mesa para 4 a las 8 en punto a nombre de Crisp. Un hombre llamó hace 1 hora, pidió una buena mesa y dijo que era una celebración familiar por un compromiso». Me quedé paralizada, sintiendo que el corazón me daba un vuelco. Crisp, no podía ser tal coincidencia. ¿No dijo su nombre?, pregunté, tratando de hablar con calma. No, solo dijo que la reserva estaba a nombre de Crisp. C-R-I-S-P, así lo dictó. ¿Qué pasa? ¿Algo va mal? Negué con la cabeza, aunque por dentro todo se me había encogido en un nudo. Por supuesto, el apellido Crisp no es tan raro, y podían ser personas completamente diferentes. Pero mi intuición me decía que era precisamente mi familia la que había decidido celebrar el compromiso de Tayula en un restaurante. En mi restaurante. «No pasa nada», le dije a Ana. «Es solo que me suena el apellido. ¿Qué mesa les han dado?» «La 7ª, junto a la ventana. Tiene unas vistas preciosas de la bahía y buena iluminación. Perfecto para una ocasión tan especial». La mesa 7 estaba en el salón principal, en la parte más iluminada del restaurante. Desde allí se veía la cocina a través de una mampara de cristal y la entrada a las dependencias del personal. Si realmente era mi familia, podrían verme en cuanto saliera a recibir a los clientes. Por un lado, era justo lo que siempre había evitado. Por otro lado, tal vez había llegado el momento de dar explicaciones. «Delfina, tenemos un pequeño problema con el proveedor de verduras», se acercó a mí el segundo chef, Rupert. Era un joven bajito, con el pelo rojizo y el rostro serio. «No han traído exactamente lo que pedimos. Algunos productos no parecen muy frescos». «¿Cuáles exactamente?» Pasé a cuestiones de trabajo, dejando de lado temporalmente mis pensamientos sobre la familia. «Tomates y verduras. Los tomates están demasiado blandos para las ensaladas y el perejil está marchito. Para los platos principales servirán, pero no para la presentación».
Muy bien, llama al proveedor y que traiga un reemplazo mañana por la mañana. Mientras tanto, elimina del menú los platos en los que estos ingredientes son fundamentales. La ensalada griega, por ejemplo, y las brusquetas con tomate, sustitúyelos por otra cosa. Rupert asintió y se marchó a actualizar el menú. Recorrí el salón para ver cómo iban las cosas. En un rincón había una pareja joven celebrando algo importante. La chica no dejaba de mirarse el anillo que llevaba en el dedo, muy parecido al que había lucido Tayula ese día. En la mesa de al lado, un grupo de amigos discutía problemas del trabajo mientras bebían una botella de vino blanco. En la barra se había instalado un hombre de mediana edad con un periódico y un vaso de whisky, una noche normal en un restaurante normal. Delfina, volvió Ana. Las personas que reservaron mesa para las 8 en punto ya han llegado. Están en la entrada, esperando. Se me encogió el corazón. Miré hacia la entrada y vi unas siluetas familiares. Mi madre con un vestido azul, mi padre con su mejor traje oscuro, Tayula con un vestido negro y Mortimer con una elegante chaqueta. Estaban de pie junto al mostrador de la recepción, mirando a su alrededor y evaluando claramente la situación. «Acompáñalos a la mesa», le dije a Ana, tratando de mantener un tono tranquilo. «Yo me quedaré en la oficina», pero la curiosidad pudo más que la precaución. Me acerqué a la mampara de cristal, desde donde se veía bien la mesa 7, y me quedé observando cómo mi familia se acomodaba en mi restaurante. Desde detrás de la mampara de cristal, observé cómo Ana acompañaba a mi familia a la mesa número 7. Mi madre iba delante, con aire de reina inspeccionando sus dominios. Observaba críticamente el interior, buscando claramente defectos. Mi padre la seguía con las manos en los bolsillos del traje y con aire un poco inseguro en un entorno desconocido. Tayula y Mortimer caminaban cogidos del brazo, discutiendo algo en voz baja. «La mesa junto a la ventana, tal y como pedisteis», oí la voz de Ana. «Les traerán la carta en un momento, mientras tanto pueden echar un vistazo a la carta de vinos». «Gracias», asintió Mortimer acercando la silla a Tayula. «Es un sitio muy agradable». Mi madre se sentó y siguió observando el local. Su mirada se detuvo en las mesas vecinas, donde estaban sentados otros clientes, y luego se desplazó hacia la barra. «Es bastante bonito», dijo en un tono que dejaba claro que esperaba algo más. Aunque pensaba que sería más refinado. «Bernice es un lugar democrático», objetó su padre con suavidad. «No todos los restaurantes tienen que ser un palacio». «No estoy hablando de un palacio, Wallis, pero por ese precio se puede esperar un ambiente más solemne». Mortimer abrió la carta de vinos y frunció el ceño al ver los precios. «Los vinos tienen un precio bastante razonable», dijo. «Es cierto, pero la selección no es muy amplia». Se acercó a la mesa la camarera Lisa, una joven que llevaba 6 meses trabajando con nosotros. Era educada y profesional, aunque a veces un poco tímida con los clientes exigentes. «Bienvenidos al Sea Breeze», dijo Lisa con una sonrisa. «La carta, por favor. ¿Les apetece algo de beber para empezar?» Mi madre cogió la carta y empezó a hojearla con aire descontento. «¿Por qué no hay la mitad de los platos?», preguntó, señalando las opciones tachadas. «La ensalada griega, las brusquetas, son la base de cualquier carta que se precie». «Lo siento», respondió Lisa avergonzada. «Hoy tenemos algunos problemas con el suministro de algunos ingredientes, pero puedo ofrecerles excelentes alternativas». «¿Problemas con el suministro?», la interrumpió Bernice. «¿Un sábado por la noche? Eso denota una organización poco profesional». Lisa se sonrojó, pero siguió sonriendo. «Es una situación realmente desagradable, pero nuestro chef ha preparado unos platos especiales del día que...» «Ya nos las arreglaremos nosotros», la interrumpió su madre. «Tráiganos agua. Normal, sin gas». «Por supuesto. ¿Alguna otra bebida?» «Una botella de vino blanco», dijo Mortimer. «¿Qué tienen de italiano?» «Tenemos un excelente Pinot Grigio y...» «Traiga algo de precio medio», dijo Mortimer con un gesto de la mano. Lisa asintió y se alejó de la mesa. Vi cómo se sentía molesta por el trato y quise acercarme para consolarla, pero me quedé en la sombra, observando cómo se desarrollaban los acontecimientos. «El servicio aquí es claramente deficiente»,
comentó Tayula cuando la camarera se marchó. La chica no tiene experiencia. Pero los precios se ajustan a la calidad del servicio, añadió mi madre sin apartar la vista del menú, aunque incluso para un sitio como este, algunos platos son demasiado caros. Mortimer asintió con la cabeza mientras echaba un vistazo a la lista de platos principales. ¡Qué selección más extraña! Demasiados mariscos para un restaurante de este nivel. ¿Y por qué no tienen un filete normal? Hay filete de atún, señaló Tayula. No es lo mismo, negó Mortimer con la cabeza. El filete de ternera es un clásico que debe estar en cualquier restaurante que se precie. Apreté los puños. Habíamos hecho hincapié en los mariscos porque Miramar era una ciudad costera y los productos frescos del mar eran nuestra tarjeta de presentación. También servíamos filetes de ternera, pero en una variedad más modesta. Lisa regresó con el agua y el vino. Colocó cuidadosamente las copas y sirvió el agua, pero mi madre ni siquiera le dio las gracias. «Mi prometido probará el vino», dijo Tayula señalando a Mortimer. Lisa sirvió un poco de vino en la copa de Mortimer. Él giró la copa, la olió y dio un sorbo, haciéndose pasar por un experto. «Es un poco ácido», dijo después de una larga pausa, «pero para este lugar está bien». «Muy bien», asintió Lisa. «¿Tomo la comanda?» «Todavía es pronto», respondió su madre haciendo un gesto con la mano. «Acabamos de llegar. Déjenos acomodarnos primero». «Por supuesto», asintió la camarera y se alejó de nuevo. Durante la siguiente media hora, la familia siguió criticando todo lo que veía. La madre se quejaba de que la luz era demasiado brillante, el padre de que las sillas eran incómodas y Tayula de que la música sonaba demasiado alta. Mortimer opinaba sobre la distribución del salón y la ubicación de las mesas. Cuando por fin hicieron el pedido, comenzaron las quejas sobre la comida. La madre dijo que el pescado estaba demasiado salado, aunque nuestro cocinero siempre había sido muy cuidadoso con las especias. El padre dijo que las patatas estaban poco hechas, aunque yo sabía que Rupert las había cocinado tal y como indicaba la receta. Tallulah se quejó de la temperatura de los platos y Mortimer del tamaño de las raciones. «Por este precio se puede esperar algo mejor», declaró en voz alta, con la clara intención de que lo oyeran en las mesas vecinas. «La calidad no está a la altura de las pretensiones del local». Lisa se acercó varias veces a la mesa para intentar arreglar la situación, pero cada vez recibía nuevas quejas. Vi cómo se iba desanimando cada vez más, y en un momento dado me di cuenta de que se le estaban saltando las lágrimas. Ya basta, no podía soportarlo más. Salí de detrás de la mampara y me dirigí a la mesa número 7. La familia estaba tan absorta en la discusión sobre los defectos del restaurante que no se dieron cuenta de mi presencia. «Buenas noches», dije, deteniéndome junto a la mesa. «Me llamo Delfina y soy la propietaria de este restaurante». Se hizo un silencio sepulcral. 4 pares de ojos se clavaron en mí con expresión de total sorpresa. Mortimer se quedó paralizado con la copa de vino en la mano. Tayula abrió la boca con asombro, mi padre parpadeaba como tratando de entender lo que estaba pasando. Mi madre se puso pálida. «¿Qué? ¿Cómo?» balbuceó Bernice. «He venido a disculparme por cualquier inconveniente que hayan podido sufrir esta noche», continué en un tono tranquilo y profesional, «y me gustaría hablar sobre sus quejas con respecto al servicio». «¿Delfina?», logró decir Tayula por fin. «¿Eres tú de verdad?» «Sí, soy yo. Bienvenidos al Sea Breeze». Mortimer fue el primero en reaccionar. «Espera, espera», dijo levantando la mano. «Tú trabajas de cajera en un supermercado. ¿Cómo puedes ser la dueña de un restaurante?» «Dejé el supermercado hace 2 meses», respondí. «Y este restaurante es mío desde hace 3 años». «¿3 años?», repitió mi madre con voz débil. «Pero ¿cómo?» Empecé con un pequeño bar y poco a poco fui ampliando el negocio. Ahorré dinero trabajando en 2 sitios, alquilé el local y contraté personal. Mi padre finalmente habló. «¿Por qué no nos has dicho nada?» Lo miré a él y luego a los demás. «¿Y vosotros me habríais creído? ¿O me habríais dado consejos sobre cómo llevar el negocio sin tener ni idea de cómo funciona un restaurante?» «Pero eso es imposible», murmuró Tayula. «Tú siempre has sido...» No terminó la frase,
pero yo sabía lo que quería decir. Siempre había sido una fracasada, siempre la que no salía en las fotos familiares. ¿Siempre la qué?, pregunté. Bueno, no tan exitosa, concluyó mi hermana con torpeza. Mortimer aún intentaba asimilar lo que estaba pasando. Entonces, cuando decías que trabajabas de cajera, ¿mentías? Trabajaba de cajera, pero no solo de cajera. Se produjo una incómoda pausa. La familia se quedó sentada, sin saber qué decir, y yo me quedé de pie junto a ellos, esperando su reacción. Finalmente, mi madre encontró la fuerza para hablar. Delfina, querida, es una noticia maravillosa. ¿Por qué no nos lo has contado antes? Te habríamos apoyado, te habríamos aconsejado. ¿Apoyado?, pregunté. ¿Cómo me apoyasteis hoy en la foto familiar? Bernice se sonrojó. Eso es completamente diferente. No, mamá, es lo mismo. No veis en mí nada más que una fracasada que os amarga la vida con su presencia. Delfina, eso no es cierto, intentó rebatir Tayula. ¿De verdad? Entonces, ¿por qué ni siquiera os habéis dado cuenta de que me había ido? ¿Por qué no me habéis invitado a celebrar mi compromiso? ¿Por qué hace media hora habéis insultado a mi camarera y criticado mi comida? La familia guardó silencio. En las mesas vecinas, los clientes empezaron a girarse, sintiendo la tensión. Miré a mi familia, sentada en una mesa de mi restaurante, y sentí una extraña calma. Los años de secretismo y fingimiento de repente me parecieron sin sentido. Todas las cartas estaban sobre la mesa, y ahora se podía hablar con sinceridad. Escuchad, dije, sentándome en una silla libre junto a la mesa. No estoy enfadada con vosotros. El enfado requiere demasiada energía y tengo cosas más importantes que hacer. Mi madre intentó decir algo, pero continué. Pero hay cosas con las que no puedo estar de acuerdo. Lisa, nuestra camarera, lleva 6 meses trabajando aquí. Es una chica trabajadora y educada que se esfuerza por hacer bien su trabajo. En media hora, ustedes la han hecho llorar con sus comentarios. Solo expresábamos nuestra opinión como clientes, intentó justificarse Mortimer. ¿Acaso el cliente no tiene siempre la razón? El cliente tiene derecho a un servicio de calidad, respondí, pero eso no le da derecho a humillar al personal. Lisa les trajo el agua 1 minuto después de pedirla, el vino estaba a la temperatura adecuada y los platos se prepararon exactamente según la receta. ¿De qué se quejaban exactamente? La familia guardó silencio. Tayula jugueteaba nerviosamente con su anillo de compromiso, su padre miraba por la ventana y su madre examinaba el contenido de su copa. No queríamos ofender a nadie, dijo finalmente Tayula. Es solo que no sabíamos que era tu local. Si lo hubiéramos sabido, ¿entonces habrías actuado de otra manera? Terminé por ella. Entonces el respeto hacia las personas depende de a quién pertenecen. ¿Una camarera solo merece un trato educado si es pariente del cliente? No tergiverses mis palabras, replicó mi hermana, pero su voz ya no tenía la misma seguridad de antes. No estoy tergiversando nada, solo llamo a las cosas por su nombre. Mortimer carraspeó e intentó cambiar de tema. Delfina, todos entendemos que la situación es incómoda, pero olvidemos este incidente y celebremos el compromiso en familia. Al fin y al cabo, somos parientes. Lo miré atentamente. Incluso ahora, cuando se había descubierto que yo era dueña de un negocio próspero, seguía hablándome en tono condescendiente, como si me estuviera haciendo un favor al ofrecerme quedarme en su compañía. Me temo que eso es imposible, respondí con calma. ¿Qué es imposible? No entendió mi madre. No puedo permitir que te quedes en mi restaurante. Se hizo un silencio sepulcral. Mortimer se quedó mirándome con la boca abierta, Tayula palideció y mi padre levantó la vista de la calle. ¿Nos estás echando?, soltó Bernice por fin. Les pido que abandonen el local, aclaré. Son cosas diferentes. ¿Pero por qué? Tayula parecía sinceramente desconcertada. Somos una familia. Podemos hablarlo, explicarnos. Podemos, pero no aquí ni ahora. Me levanté e hice una señal a Lisa. La chica se acercó, todavía con aspecto de estar molesta por la conversación anterior con mi familia. Lisa, por favor, trae la cuenta de la mesa número 7 y descuenta el precio de los platos que no se han terminado. Los clientes no han quedado satisfechos con la calidad.
Pero Delfina, la comida estaba bien. Intentó objetar la camarera. Lo sé, pero si la gente dice que no le ha gustado la comida, no podemos obligarla a pagar por ella. Lisa asintió y se fue a preparar la cuenta. La familia se quedó sentada en silencio, asimilando lo sucedido. «Es por la foto, ¿verdad?», preguntó mi padre de repente. «Por no haberte incluido en la foto familiar». Lo miré con sorpresa. No esperaba que fuera él el primero en entender el quid de la cuestión. «En parte», respondí con sinceridad. «Pero no se trata solo de la foto. Se trata de cómo me tratan, hoy, durante todos estos años». «Te queremos», dijo mi madre, y por primera vez en toda la noche se percibieron notas sinceras en su voz. «Eres nuestra hija». «¿Me quieren?», pregunté. «¿O queréis la idea de lo que debería ser? ¿Una perdedora sumisa que no os estropea el humor con sus ambiciones?». «Eso no es justo», protestó Tayula. «¿No es justo?». Me senté de nuevo y miré a mi hermana. «¿Recuerdas la última vez que te interesaste por mis planes? ¿Por mis sueños? ¿Lo que me preocupa?». Tayula se quedó callada. «Yo sí lo recuerdo. Nunca, en todos estos años, nunca me has preguntado qué quiero en la vida, pero te acuerdas perfectamente de cuando me contabas cada uno de tus éxitos, esperando mi admiración y mi apoyo». «Pero tú nunca me hablas de tus cosas», intentó justificarse mi hermana. «¿Y tú me escuchabas cuando yo lo intentaba?». Recordé decenas de episodios en los que mis intentos por compartir mis planes se veían truncados por frases como «no fantasees» o «sé realista». ¿Recuerdas que hace 3 años te dije que quería probar suerte en el negocio de la restauración? ¿Qué me respondiste? Talula frunció el ceño, tratando de recordar. Dijiste: «Delfina, deja de soñar. El negocio de los restaurantes es para gente con capital y contactos. Mejor concéntrate en lo que tienes». «Quería protegerte de la decepción», dijo mi hermana en voz baja. «O protegerme a mí misma de tener que creer que puedo tener éxito». Lisa volvió con la cuenta y la dejó sobre la mesa en silencio. La suma era simbólica. Había quitado casi todos los platos, dejando solo las bebidas. Mortimer cogió la cuenta, sacó la cartera y dejó varios billetes sobre la mesa. «Déjelo», dije. «Hoy corre a cargo del restaurante. Considérelo un regalo por el compromiso». «Delfina». Mi madre intentó cogerme de la mano, pero yo me aparté. «Podemos arreglarlo todo, hablar con calma, sin emociones». «Podemos», admití, «pero no voy a seguir fingiendo ser quien no soy. Y no voy a tolerar que me falten al respeto a mí ni a mis empleados». «¿Eso significa que ya no somos una familia?», preguntó Tayula, y por primera vez en muchos años percibí un dolor sincero en su voz. Reflexioné sobre su pregunta. La ira había desaparecido, solo quedaba el cansancio y una extraña sensación de alivio por haber descubierto por fin la verdad. «Somos una familia», respondí. «Pero no voy a seguir interpretando el papel de la fracasada de la familia. Si estáis dispuestos a aceptarme tal y como soy, sois bienvenidos a mi vida. Si no, también es vuestra elección». La familia comenzó a reunirse. Mortimer ayudó a Tayula a levantarse. Mi madre cogió su bolso y mi padre se arregló la chaqueta. Se movían lentamente, como esperando que cambiara de opinión y los detuviera. En la puerta, mi padre se volvió. «Estoy orgulloso de ti», dijo en voz baja. «Lamento no habértelo dicho antes». Fueron las primeras palabras de apoyo que le había oído en muchos años. Asentí con la cabeza, sin atreverme a hablar. Cuando se cerraron la puerta tras ellos, me quedé de pie en medio del salón de mi restaurante. A mi alrededor, la vida seguía su curso. Los clientes cenaban, los camareros servían las mesas y los cocineros preparaban los platos en la cocina. Mi mundo, que yo había creado con mis propias manos. Lisa se acercó a mí. «Delfín, ¿estás bien?». «Sí», respondí, y por primera vez en todo el día sonreí de verdad. «Estoy bien». Me acerqué a la ventana y miré a la calle. La familia estaba junto al coche de Mortimer, hablando de algo. Luego se subieron al coche y se marcharon en la noche. Y yo me quedé en mi restaurante, en mi vida real, sin más secretos, sin fingir. Mañana les llamaré y les propondré que nos reunamos para hablar con sinceridad. Quizás encontremos la manera de ser una familia de nuevo,
O quizás no. Pero en cualquier caso, ya no voy a ocultar quién soy en realidad.